Muy buenos días amigos y bienvenidos a Sin Guión. Les pedimos que por favor compartan este video con sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en aquellas redes que consideren necesario hacerlo, porque hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito más de derecho constitucional y de todo lo que usted tiene que saber para entender si se debe vacar o no se debe vacar al presidente de la República. Hoy el Congreso de la República discute la admisión a trámite de la moción que ya fue presentada con 26 firmas. ¿Cuántas firmas se necesitan para que se admita a trámite una moción de vacancia? El 40% de los congresistas hábiles, que en nuestro caso es 52 congresistas. 52 congresistas tienen que votar a favor de que se admita a trámite. ¿Hay los votos para eso? Es probable que sí. Es probable que hoy se admita a trámite una moción, otra moción nueva, de vacancia contra el presidente de la República. Una vez admitida la moción, dice el reglamento del Congreso, el presidente debe presentarse entre el tercer y 10º día de aprobada la moción. Eso lo fija, por supuesto, la mesa directiva y se le cita al presidente entre el tercer y 10º día. La vez pasada, en diciembre, se le citó en el tercer día, porque había un tremendo apuro. Hoy día no lo sabemos, pero ese es todo el plazo que tiene para organizar su defensa y para defenderse ante el Congreso. Para nuestros amigos peruanos que nos ven en el extranjero, para nuestros colegas periodistas que nos ven desde otras partes del mundo, hay que explicar que en el Perú no existe un juicio político al presidente de la República durante su mandato. No tenemos la institución del impeachment, como sí la tiene Estados Unidos. Una institución que establece que hay un proceso con doble instancia, con actuación de pruebas, con plazos razonables y finalmente se vota si el presidente debe quedarse o no en el poder. La institución que tenemos en el Perú deviene de una realidad distinta. El artículo 115 es el que establece la sucesión presidencial. Entonces hay que decir lo siguiente primero, antes de ir a la sucesión parlamentaria, que el 113, ¿no es cierto?, y el 114 establecen cuándo se suspende la presidencia o cuándo vaca la presidencia. Y el artículo 113 dice: la presidencia de la República vaca por muerte del presidente, 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Es decir, lo que hay acá es una declaración del Congreso, nada más, no un juicio, no una determinación de culpabilidad o inocencia, simplemente una declaración de incapacidad moral. Esta institución viene del siglo XIX. Se refería originalmente a la incapacidad mental para diferenciarla de la incapacidad física. Efectivamente, ¿qué pasa si un presidente tiene, no sé, Alzheimer? ¿Qué pasa si un presidente en un accidente de tránsito sobrevive, pero queda en estado vegetal? Para eso se pensó este tipo de artículo, para poder mantener la presidencia a pesar de que el presidente está incapacitado física o mentalmente para ejercer el cargo. En el siglo XX se cambió la palabra por moral y ya en la Constitución del 93 se añadió la palabra permanente. ¿Qué significa incapacidad moral permanente? Es todavía, ¿no es cierto?, un espacio que hay que llenar. El único caso en el que se ha aplicado esta institución ha sido el caso de Alberto Fujimori, que renunció, cosa que se le permite, ¿no es cierto?, al presidente de la República, pero que el Congreso, en ese momento, en el año 2000, decidió que esa renuncia, ¿no es cierto?, no era aceptable y que era una inmoralidad y se le vacó por incapacidad moral permanente. Asumió Paniagua, renunciaron los vicepresidentes, asumió Paniagua y convocó a elecciones generales. Paniagua asume porque lo habían elegido presidente del Congreso en lugar de Marta Hildebrand. Ese es el precedente que tenemos, ¿no es cierto? No hay juicio, hay una declaración. ¿Para qué se piensa, por qué se incorpora este artículo en la Constitución? Para casos de flagrancia. Como ustedes saben, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución también, no puede ser juzgado durante su mandato. No puede ser acusado durante su mandato, salvo por 4 cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Cerrar el Congreso sin los requisitos establecidos en la Constitución, ¿no es cierto? Impedir el funcionamiento de los poderes electorales, impedir las elecciones, etcétera, que no es el caso. Pero el presidente no puede ser acusado
ni mucho menos sentenciado durante su mandato. Entonces, ¿qué sucede si un presidente de la República asesina en vivo a una persona? Flagrante, total, todo lo vemos. Le quita la pistola al edecán y mata a su mujer. No, según la Constitución no puede ser juzgado hasta el término de su mandato. Pero como es una inmoralidad flagrante, ¿no es cierto?, ¿qué hace el Congreso? Declara su incapacidad moral. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si vemos un video donde el presidente de la República está recibiendo de un contratista del Estado para ganar una licitación unas montañas de dinero, ¿no? Como el caso que veíamos con Montesinos. Bueno, ante eso, el Congreso declara, es un escándalo, la incapacidad moral permanente. ¿Pero para qué? Para que el presidente posteriormente vaya a un proceso donde va a ser juzgado y finalmente condenado en libertad, con los requisitos necesarios que les da el antejuicio político, ¿no es cierto? Con las salvaguardias del antejuicio político, que dicho sea de paso no se han respetado en Ollantumala, pero en fin. Eso es. Si el presidente cometió un delito en el pasado, hace 12, 13, 14 o 15 años, la discusión hoy es, y ha mentido sobre ese delito, la discusión hoy es si el Congreso puede, mediante una declaración, sacarlo del poder. Y acá tenemos que hacer un paréntesis. El presidente de la República es en este momento sumamente impopular. Y su impopularidad se la ha ganado a pulso y se la merece, por muchas razones. Primero porque tenemos un gobierno que está en una lucha por el poder, y en esa lucha por el poder no está gobernando. Necesitamos un gobierno que gobierne. No se están ejecutando las obras a la velocidad que tienen que ejecutarse, la economía está completamente detenida. Es decir, el crecimiento del año pasado es mucho menor que el crecimiento del último año de Humala, que se suponía que era pésimo. Entonces, no tenemos un gobierno que esté gobernando. En segundo lugar, el presidente ha mentido flagrantemente y su primera ministra también. El tema del indulto tiene la gravedad de la mentira. No solamente es que se otorga un indulto cuando no hay condiciones humanitarias, se otorga de manera ilegal y por eso podrá ser condenado por la opinión pública. Pero el tema es la mentira, la recurrente mentira. Luego ha dicho varias veces que no tuvo relación con Odebrecht, luego que sí la tuvo, luego que la tuvo acotadamente a un contrato y resulta que no es un contrato, sino que son 3 contratos, sino resulta que es una ganancia pírrica, sino es una ganancia inmensa, entonces cada vez está más embarrado en el asunto. ¿No es cierto? Entonces, fin del paréntesis, ¿merece ser aprobada su gestión? No, no merece ser aprobada su gestión. Pero hay una diferencia muy grande entre aprobar la gestión de un presidente y vacarlo por incapacidad moral. Si regresamos a la primera parte de la explicación, el presidente no tiene un problema de incapacidad mental ni física y no ha cometido un delito flagrantemente. No hay una flagrancia que lo justifique. Por lo tanto, tiene derecho que al término de su mandato se le juzgue, si es que resulta pertinente, por los actos cometidos con anterioridad a su mandato. Dicho sea de paso, el delito sería negociación incompatible y por supuesto que ha prescrito. Eso lo tiene que determinar un fiscal o un juez, finalmente. No nosotros los periodistas, pero eso es probablemente el escenario, lo que venga después. Sin embargo, yo siempre he dicho, el Congreso hoy interpreta que lo que necesita para vacar al presidente básicamente son 87 votos y un motivo. Nada más. Y tal como está escrita la Constitución, efectivamente no hay un proceso. No hay ningún proceso, no hay una investigación que deriva en no. No hay actuación de pruebas, no hay nada. Esto podría ser modificado, por cierto, pero es lo que hay hoy. Por lo tanto, el presidente tiene que ser muy cauto en explicar que el motivo aparente de su vacancia es un motivo que efectivamente afecta a su popularidad, pero no es causa suficiente para una vacancia política, por lo menos en la modesta opinión que yo tengo y la que muchos constitucionalistas tienen. Hay también algunas interpretaciones de nuestros ilustres congresistas que no han leído la Constitución, que señalan que si renuncia a Vizcarra y no renuncia a Mercedes Arauz y asume la presidencia de Luis Galarreta, no se tiene que convocar elecciones generales. Basta con que se convoque elecciones para presidente y vicepresidentes. Eso es falso. No se dejen engañar. La Constitución es bien clara. Se convocan a elecciones en plural.
Y al estar en plural hay que llamar a elecciones generales como hizo Valentín Paniagua. Ya tenemos incluso el precedente. El presidente del Congreso asume por 6, 7 meses lo que le tarde hacer un proceso electoral, ¿no es cierto?, para elegir a todas las autoridades de nuevo. Y hay un tercer tema que creo que es político y que hay que también mencionarlo, aparte de los temas jurídicos. ¿Quiénes están vacando al presidente? Organizaciones políticas que en este momento tienen serios cuestionamientos sobre su honorabilidad. No digo serios cuestionamientos delictivos porque en este programa hemos explicado una y otra vez que recibir fondos de campaña en sí mismo, el hecho de recibir fondos de campaña ilícitos fuera de la ley de partidos políticos no es delito. Pero sí puede ser profundamente inmoral mentir, decir que no has recibido cuando sí has recibido y tratar de engañar a la opinión pública sobre las relaciones que ha tenido con empresas que efectivamente han sido muy cercanas a actos serios de corrupción, como coimear en 8 obras públicas para poder obtenerlas. Entonces, ¿quiénes están vacando a Kuczynski? ¿Quiénes? Los partidos políticos que recibieron dinero en la campaña del 2011. No todos, pero varios. Los que van a ser la mayoría en este caso. ¿Eso parece justo? Es como para reflexionarlo. Esperemos que el Congreso actúe, ¿no es cierto?, reflexivamente, aunque sabemos que no lo hace, y que, admitida la moción, se dé un plazo razonable para que el presidente pueda asistir al Congreso con su abogado, que será el mismo, Alberto Borea, y me imagino usará los mismos argumentos para defenderse. Esto es todo por hoy. Les agradecemos mucho, agradecemos a Motivos Spa. Compartan este video, espero haber respondido muchas de sus dudas. Y si tienen más dudas constitucionales, escríbanlas para poderlas responder el día de mañana. Hasta pronto.